Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas aquí a este salón de actos del Museo Vázquez Díaz para que nuestro compañero y parlamentario andaluz Diego Ferrer Limón nos hable a los ciudadanos y ciudadanas de Nerva sobre las pensiones. Diego es un compañero muy cercano, muy conocedor del municipalismo. Hemos estado dando una vuelta por el pueblo porque es alguien que ha ejercido en el Almendro, en un pueblo de aquí de la provincia de Huelva, ha sido hasta hace poco secretario general de la agrupación local y es alguien que, bueno, que desde el 2015 nos está representando a la provincia en el Parlamento andaluz, es vicepresidente de la Comisión de Justicia e Interior y también está en la de Educación, está en la de Sanidad como vocal y en la RTVA, en los medios de comunicación. Por lo tanto, es alguien que conoce perfectamente la política local, la política andaluza y, por supuesto, que nos va a hablar de algo que también conoce y que se lleva trabajando desde el Partido Socialista Obrero Español desde hace un tiempo en hacer propuestas a lo que hoy en día quizás es una de las cuestiones que más nos preocupan a los españoles en general, a los andaluces y, por supuesto, a la gente de nuestro pueblo, que son el futuro de las pensiones. Vamos a hacerlo de manera que, bueno, como estamos casi en familia, de que él nos exponga cómo son o cuáles son las propuestas que estamos haciendo en esa materia, cómo está la situación en estos momentos a nivel nacional y después, si queréis, entramos en un proceso de debate o de mesa redonda o como lo queramos nosotros llamar. Así que yo, por mi parte, nada más y ceder la palabra a Diego Ferrer. Muchas gracias, José Antonio. En primer lugar, pues agradecerte como alcalde, como secretario general de la agrupación local de Nerva, el que me invite a compartir con vosotros esta tarde este acto y hablar pues, de lo que son el tema de las pensiones, ¿no? Yo creo que a nadie de los aquí presentes pues se nos escapa la dureza de los últimos 10 años con esta crisis económica, donde la sociedad en su conjunto lo hemos pasado mal. Y de manera especial los pensionistas, porque los pensionistas en este caso pues habéis tenido que jugar, aquellos que lo sois, un papel fundamental en vuestro entorno familiar, teniendo que ayudar en muchos casos pues a vuestra familia a salir adelante. Y que gracias a ese colchón familiar, que gracias a que vosotros con la aportación de vuestra pensión habéis mantenido, habéis hecho posible que durante esta crisis pues no haya sido más dura de lo que aún lo ha sido. Por tanto, ahora que empieza esa mejoría económica de la que tanto el Gobierno de la Nación como el Partido Popular empiezan a hablar, pues creemos que debe de hacerlo principalmente en la recuperación de los derechos, de todos aquellos derechos que hemos perdido y de manera especial mejorando el poder adquisitivo de nuestros pensionistas y que equiparándolo también, por supuesto, a lo que son las pensiones, a lo que son el IPC, ¿no? Han sido años de dificultad en los que hemos perdido muchos derechos de manera general y en particular vosotros como pensionistas, solo quizás por dar algún dato, en 2012 el Gobierno central recortó 2.000 millones de euros por la no aplicación de la revalorización de las pensiones tal y como venían siendo natural que se hiciese, y sí por la aplicación del 0,25, lo que viene a significar un gasto de 300 millones de euros. Esta decisión se produjo una merma en los ingresos de los pensionistas, de los bolsillos de los pensionistas, de menos 1.700 millones de euros al año. Al mismo tiempo, el Gobierno central saca de vuestros bolsillos 1.200 millones de euros a través de lo que es los copagos farmacéuticos, además de una larga retirada de la lista de medicamentos que antes cubría la Seguridad Social y que ahora pues tienen que abonar o tenéis que abonar íntegramente los pensionistas, viéndose también afectada vuestra economía de manera importante por la subida desproporcionada de luz, agua y por si era poco, pues también con una revisión dura por parte del Gobierno central en materia del catastro que se está llevando a cabo en todo y cada uno de los pueblos de España a lo largo de estos últimos años. Ante esta situación, desde el Gobierno de España se lleva tiempo queriéndonos hacer ver, queriéndonos convencer de que el sistema público de pensiones no es viable.
no es sostenible, porque dice que no hay dinero, y con estas afirmaciones están simplemente pues favoreciendo el que cada vez sean más los ciudadanos que opten por los planes de pensiones privados. Desde el PSOE defendemos unas pensiones públicas y dignas y decimos que sí hay dinero, pero que hay que priorizar, que queda claro que la subida de las pensiones conforme al IPC no es una de las prioridades del Gobierno de la Nación. Se rescataron los bancos, nos han costado casi 78.000 millones de euros, y de lo que solo vamos a poder recuperar en torno al 19%, que vienen a ser algo menos de 15.000 millones de euros, o los 10.000 millones que nos vamos a gastar en el tema de armamento, o los 2.000 millones de euros que nos costarán el rescate de las autovías privadas, pero que han dado en quiebra y que al final se rescatarán con dinero público. Por tanto, desde el Partido Socialista entendemos de que política y hacer política también es priorizar, que es lo más urgente y lo que más le puede interesar al conjunto de los ciudadanos, y está claro que en esa priorización por parte del Partido Popular no está la recuperación de los derechos y, por tanto, la subida de las pensiones. En 2011, cuando el Partido Popular llega al Gobierno, pues se encuentra con una hucha de casi 67.000 millones de euros, de los que actualmente, a día de hoy, quedan poco más de 8.000 millones de euros en esta hucha. Pero además de que solo queden prácticamente 8.000 millones de euros, ya el Gobierno ha tenido que acudir al Tesoro Público con dos préstamos, uno en 2017 con más de 10.000 millones de euros y otro para 2018 de 15.000 millones de euros. Es verdad que durante estos años de crisis pues se ha generado un déficit en la Seguridad Social cercano a los 15.000 millones de euros previstos por el Gobierno para este año. Pero también es verdad que ese déficit forma parte de esa política que también, a través de la propia reforma laboral que el Partido Popular implantó, ha permitido tener trabajadores con sueldos y cotizaciones míseras. Para plantear soluciones y poder reequilibrar el sistema de pensiones, estamos también ante dos modelos distintos. Uno del Partido Popular, que pretende conseguir ese equilibrio por el lado del gasto, es decir, recortando las pensiones e incrementando solo el 0,25, además de la inclusión del factor de sostenibilidad y el favorecimiento con ello de los planes de pensiones privadas. Por otro lado, tenemos el modelo que defendemos desde el PSOE, que consiste en mantener el gasto de las pensiones, racionalizar otras partidas de gasto e incrementando el ingreso del sistema. Para ello, creemos fundamental volver al acuerdo sobre pensiones del Gobierno, sindicatos y empresarios de 2011 y derogar los cambios introducidos por el Partido Popular en la legislatura del 2011 al 2015. Para ello, sería fundamental eliminar el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2013, que reducirá las pensiones en función de la esperanza de vida a partir del día 1 de enero de 2019. Por otro lado, es fundamental también garantizar el poder adquisitivo de las pensiones conforme al IPC, racionalizar el gasto, desplazando a los presupuestos generales del Estado aquello que no corresponda a prestaciones, ejemplo, reducciones de cuotas, tarifas planas, etcétera. Intensificar también la lucha contra el fraude y la creación de impuestos especiales a la banca y sobre transacciones financieras, etcétera. Estas son algunas de las propuestas que desde el Partido Socialista hacemos para poder salir de esta situación. Y ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues estamos presionando al Gobierno para que cualquier decisión que haya que tomar referente a las pensiones y a nuestro sistema nacional de la Seguridad Social se haga dentro del Pacto de Toledo y con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas de nuestro país. En este sentido, hemos pedido en el Congreso de los Diputados que se lleve a cabo un proceso de negociación que concluya con una modificación de las pensiones para que la subida pueda equipararse al coste de la vida. Desde el Partido Socialista también se están llevando a cabo iniciativas como mociones en todos los ayuntamientos de España, también de las diputaciones provinciales, Parlamento y en el Congreso de los Diputados, pidiendo al Gobierno de la Nación que se atiendan las demandas de los pensionistas. Y ante esto, pues decir de que, por otro lado, frente a esta situación, desde el Gobierno andaluz y en las pensiones en las que sí tiene competencia de poder variar, de poder subir, decir que están siendo prioridad
una prioridad importante para el Gobierno de la Junta de Andalucía, la subida de las pensiones no asistenciales y las pensiones no contributivas, donde han subido en este 2018 un 2%, es decir, 4 décimas por encima del Producto Interior Bruto. Y todo ello haciéndolo, además de que el Gobierno central debe a Andalucía más de 5.500 millones de euros por la mala aplicación del sistema de financiación autonómica. Decir también que el Partido Socialista estará en todos aquellos movimientos, apoyando a todos aquellos movimientos de la ciudadanía en esta materia, porque unas pensiones dignas nos parecen la mejor recompensa, no la mejor recompensa, sino un derecho más que ganado por la ciudadanía, en este caso por las personas mayores, y más en este tiempo, en este tiempo de dificultades por el gran esfuerzo que han hecho. Muchas gracias. Muy bien, pues como yo creo que es más fructífero que en vez de que tener una charla en plan charla magistral, pues que ahora podamos hablar o debatir o preguntarle a Diego pues las dudas o las sugerencias o lo que pensemos sobre esto, porque también es enriquecedor y él pues evidentemente pues lo puede trasladar a nuestro partido, que es lo que, o el Partido Socialista, que es lo que aquí hoy estamos representando. Así que se abre el turno de palabras. Una pregunta, ¿por qué no se puede volver al antiguo sistema? Volver a poner lo que son las cotizaciones más altas, a las empresas, obligarlos, a los bancos que están en ganancia, obligarlos a devolver ese dinero que se les prestó porque están cogiendo beneficios. ¿Qué artimaña es la que han utilizado para que ese dinero desaparezca y no vuelva a las arcas? Sí. Con respecto a volver a... Yo me refería antes también en el propio documento, es decir, volver a antes de lo que era la reforma laboral, a ese acuerdo entre el gobierno, sindicato y el gobierno, el sindicato y los propios empresarios, para poder continuar en la dirección en la que, es decir, con las cotizaciones que se venían haciendo a la Seguridad Social hasta esa fecha, ¿no? Fue la reforma laboral de 2013 la que precariza de alguna manera el trabajo y con ello pues también las cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora todo el mundo conocemos de que hay puestos de trabajo pues que antes a lo mejor pues trabajaba una persona y cobraba a lo mejor 1.800 o 2.000 euros y ahora pues a lo mejor hay 3 en ese mismo puesto de trabajo. O sea, hemos llegado a esta situación por esa propia reforma laboral, precarizando la situación laboral, ¿no? Y está claro de que ese debe de ser uno de los principales objetivos, o sea que para que el sistema ingrese más recursos pues tiene que tener mejores cotizaciones, ¿no? Y mejores condiciones de empleo, ¿no? Con el tema de los bancos, la situación esta del préstamo, bueno, pues eso se hizo en un momento de dificultad y en fin, que todo el mundo conocemos. Hay muchos de esos bancos que dieron a la quiebra y que esas partes no se van, por lo menos es lo que prevé el gobierno, de que no se recupera. De hecho, parece que lo que comentan y lo que se está barajando de recuperar está en torno al 20%. Simplemente el 20%, es decir, en torno a 15.000 o algo menos de 15.000 millones de euros, ¿no? Bien, pues yo sí voy a intentar decir algo al respecto. Hombre, creo que sería muy interesante y creo que se estará haciendo, si no tú me corriges, que desde, aparte de las propuestas estas de mantenimiento y demás, yo creo que una de las cosas que falla es el cómo financiar de verdad ahora mismo lo que es este servicio público de pensiones. Nosotros los socialistas hemos creado durante las etapas en las que hemos gobernado, creamos una hucha, pero está visto que la hucha lo único que hacen es meter el dinero cuando han podido, pero ahora mismo, si no es de las cotizaciones y solamente se nutrió de eso, de las cotizaciones a la Seguridad Social, pues ahora mismo está ya como él ha dicho, está vacía y además
bueno, pues han tenido que recurrir a dos créditos. Está claro que con las cotizaciones de seguridad social o de verdad hacemos una política laboral que pueda nutrirla, y esas son las propuestas que entiendo yo que hay que hacer, o al final es muy complicado que con el sistema que tenemos de cotización, que está claro que a las empresas se les abona, sobre todo a las grandes multinacionales, a los empresarios chicos y los autónomos se les machaca, y a las grandes empresas se les da mano abierta para que al final las cotizaciones se les reduzcan, pues habrá que intentar nutrir esos fondos de otras cosas. Es decir, hay modelos, y hay modelos en Europa que funcionan mejor que este, de sistemas públicos de pensiones, que entiendo yo que habría que empezar a mirar, porque es que es una cuestión que quizás aquí hay algunas personas que son, evidentemente, que están cobrando de esa prestación, pero aquí hay muchos de los que estamos, o por lo menos yo, que dudo que si va la cosa así y si seguimos manteniendo este gobierno del Partido Popular, seamos capaces de cobrar no solamente una pensión digna, sino de cobrar una pensión. Porque al ritmo al que vamos y sin querer tocar como son las fórmulas de financiación, pues está claro que iremos es un sistema que irá al fracaso, pero que habrá que buscarle ahí. Y hombre, creo que le deberíamos trasladar a nuestro partido que las propuestas deberían de ir en un sentido global de cambio, no solamente de cotizar más o menos y nutrir más o menos el fondo de pensiones, sino que hacerlo evidentemente mucho más fluido, sobre todo a la hora de las aportaciones a ese sistema, porque de eso dependerá todo. Ya hemos visto que bueno, que eso al final, como tú has dicho al principio, ha sido un colchón que ha mantenido durante estos años duros de la crisis a un montón de familias que todavía siguen, que están a lo mejor pudiendo medio vivir o subsistir de la pensión familiar que cobra uno de los miembros de esa familia. No sé si estamos todos de acuerdo, no sé, digo por dinamizar un poco la cuestión. Sí, vamos, en esa dirección, la dirección que tú apuntas, es la dirección en la que se está trabajando desde el partido. Se está viendo la posibilidad de ver qué mecanismo, porque al final también está claro que es el tema de la financiación del propio sistema, ¿no? Y ahí se está estudiando y se van a avanzar propuestas en ese sentido, ¿no? En esa dirección, porque eso desde luego va a ser lo que nos garantice lo que es el propio futuro de las pensiones, ¿no? Bien, pues nada, simplemente agradecer a Diego por haber venido y habernos expuesto cuál es la situación. Yo, desde luego, decir que sí, que yo entiendo que sí hay salida. La salida, evidentemente, no puede ser por lo que están pensando los ciudadanos, o parece ser que están pensando las encuestas que nos ponen de salir por la derecha. Bajo mi punto de vista, por la derecha no se puede salir a esta situación, pues ya estamos viendo cuáles son las políticas de derecha, por lo cual aquí lo que hace falta es hacer políticas evidentemente mucho más justas y más sociales. Aquí evidentemente tenemos que priorizar más a la persona que a las entidades financieras, que ya la mayoría se sostienen a sí mismas. Tenemos ejemplos en muchas partes del mundo que los bancos, bueno, el que da la quiebra, lo que hay que garantizar son los depósitos de los ciudadanos que están allí, pero que si el banco va a la quiebra, pues también como una empresa más. Es una empresa más, ¿no? No hace falta. Lo que pasa es que evidentemente las políticas no han ido en ese sentido, pues yo pienso que tienen que ir en otro, y tienen que evidentemente priorizar a lo que es al gran conjunto de la ciudadanía. Que no somos ni grandes empresarios ni banqueros, ni somos ricos, evidentemente, somos personas que en la mayoría de las ocasiones cada vez es un bien más codiciado. Lo único que tenemos es la posibilidad de aportar un sueldo a nuestra familia, pues evidentemente hacer políticas en ese sentido. Y se pueden hacer, entiendo yo, pues eso, gravando, evidentemente, haciendo un sistema fiscal muchísimo más justo y más redistributivo de la riqueza, y poniendo el dinero en ese como se llame, si se quiere llamar fondo, si quiere llamar de la manera que se le llame, para nutrir a las pensiones no solamente con las cotizaciones de las empresas, igual que se mantienen los sistemas de salud, o igual que se mantienen los otros servicios públicos que presta el Estado, pues pienso yo que es uno, y además para mí, por supuesto, prioritario, porque estamos hablando
de que es lo que a ti te garantiza que al final de tu vida tengas por lo menos la tranquilidad de que no te va a faltar para los bienes o para las cuestiones más indispensables de la vida, que es tener una vida digna y no estar empobrecido. Lo que pasa es que aquí en este país, no se nos tiene que olvidar, la derecha ha hecho siempre todo lo contrario. Todo lo contrario. Y estas políticas que nos están vendiendo, diciendo que no hay solución, es para que al final la gente, no sé de dónde, desde luego tampoco, la mayoría se haga un plan de pensiones privados, que al final lo único que va a hacer va a ser enriquecer más a los grandes, al gran capital, es decir, a los bancos y a las empresas aseguradoras que te van a jugar con tu dinero para sacar ellos más beneficios y evidentemente aportarte lo mínimo indispensable. Así que yo, desde luego, pienso, y es lo que digo aquí, la reflexión que hago en voz alta, que para salir de un problema que ha generado la derecha, deberíamos de salir, evidentemente, por la puerta opuesta, que es por la izquierda, desde luego. Así que, por mi parte, yo nada más, agradeceros la asistencia, si alguno va a preguntar algo que acaba de llegar alguno, y si no, pues nada más, muchas gracias por venir, y bueno, y a vosotros por la atención que habéis prestado, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.